Sí, ¿no? A ver, me hacen acordar porque de verdad que, como son ciclos que están empezando, ya me dicen por ahí, porque con el otro aula, el 2, me faltaba terminar virus. Con ustedes terminé, ustedes son número 2, ¿no? Ya. Ya, muy bien. ¿Qué por ahí? Faltaba ciclo viral, dicen. ¿Seguros? Ya. Entonces, igual que el otro habla sido. Ya. Rapidito lo hacemos, ¿ya? Miren. Ustedes son chicos que algunos de ustedes conocen parte del capítulo. A ver. Vamos a poner por acá entonces ciclo viral. Bueno, ¿qué cosa me pueden preguntar respecto al ciclo viral? Sobre todo las diferencias entre las dos vías que va a tomar un virus cuando se va a replicar. ¿Se acuerdan que un virus, para poder replicarse, necesita un hospedero? Eso no lo pierdas de vista. Todos los virus necesitan de un hospedero para poder replicarse. Y nosotros, por ejemplo, podríamos estar indicando que este hospedero podría ser una bacteria. ¿Claro? Hay virus que atacan a las bacterias. Y el virus que ataca a las bacterias lo conocemos muy bien. Este virus que ataca a las bacterias se le conoce, muchachos, con el nombre del bacteriófago. El bacteriófago. ¿Sí o no? Un bacteriófago, o conocido también como fago, es un virus que ataca a una bacteria, ¿no? ¿Qué material genético tiene? Él va a tener como material genético ADN. Acá va a tener como material genético ADN. Y para poder replicarse dentro, primero tiene que reconocerse con su hospedero. Y ese reconocimiento con su hospedero lo conocemos con el nombre de fijación. Esa es la fijación. ¿Cierto? Luego que se ha fijado con su hospedero, el virus llamado bacteriófago, o simplemente, si deseas, le conoces como fago, luego que se ha reconocido con su hospedero, el virus va a perforar las paredes de la bacteria. Así es, mira, perfora la pared bacteriana e introduce su material genético. ¿Sí? ¿Por qué él tiene que introducir su material genético? Porque acuérdate que no tienen metabolismo. Si no tienen metabolismo, no pueden hacer síntesis. Recuerda que él, para poder replicarse, necesita capsómeros. ¿Sí o no? Proteínas. Él no puede fabricarlas, pero su hospedero sí puede. Entonces lo que hace es inyectar ese material genético para que luego se junte o se una al material genético del huésped. La bacteria que estamos viendo por acá podría tratarse de una bacteria E. coli, Escherichia coli, una bacteria que habita en nuestro intestino grueso, conocido también como colon. Las bacterias, todas las bacterias, tan solo tienen un ADN. Entonces, cuando el virus inyecta su material genético, ese material genético, jovencitos, ¿qué es lo que va a hacer? Ese material genético se va a unir, al de su huésped. Así es. Y acá podemos notar, a esa unión del material genético del virus con el del huésped también se le puede llamar hibridación. Sí, también se le puede llamar hibridación. ¿Sí? Se están juntando entonces el material genético del virus con el de su hospedero. ¿Está bien? A partir de ese momento, el virus que ha inyectado su material genético a su hospedero, que en este caso es una bacteria, puede realizar dos fases. Esas dos fases son las que tú tienes que aprender para tu examen. Una de esas fases, jóvenes, vamos a ponerlas por acá. Una de esas fases
se le conoce con el nombre de la fase lítica. ¿Ya? ¿Y por qué se le llama la fase lítica? Se le llama fase lítica porque esto va a traer como consecuencia el rompimiento del hospedero. Ah, ya, entonces, profesor, el hospedero o huésped se va a romper. Sí, por eso se llama lítica. ¿Y por qué se va a romper? ¿Sabe por qué se va a romper? Porque la información del virus, la información del virus se va a activar. Se va a activar. ¿Y qué significa que se va a activar? Significa que una vez que la bacteria, que es el hospedero, ha sido infectada, ¿no es cierto? Una vez que la bacteria ha sido infectada, entonces, muchachos, esta bacteria va a empezar a fabricar las moléculas ¿de quién? Del virus. Y por eso empieza a formar nuevas cápsides. Nosotros vimos qué cosa era la cápside. Empieza a fabricar nuevas cápsides. ¿Sí? Se empieza a fabricar nuevas cápsides. Y no solo se empieza a formar nuevas cápsides, también se empieza a formar nuevo genoma, o sea, nuevo ADN. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que está haciendo el huésped en esta etapa? Está haciendo replicación, está haciendo transcripción, está haciendo traducción. Esa etapa en la cual el huésped realiza su metabolismo expresando la información del virus y no la de él, esa etapa se le llama como el ocultamiento de la información del virus. O perdón, el ocultamiento de la información del huésped. Es como cuando hay un ¿qué? Eclipse, y así le llaman, ¿no? La etapa de eclipse es la etapa donde la información genética del virus impide la información, que se exprese la información genética del huésped. Solamente se fabrican moléculas del virus, más no moléculas del huésped. Y una vez que se han fabricado, muchachos, entonces para que puedan ser partículas infecciosas, tiene que juntarse. ¿Qué cosa tiene que juntarse? Tiene que juntarse, muchachos, la cápside. La cápside tiene que unirse. ¿A quién? La cápside va a tener que unirse. ¿A quién, muchachos? Se va a tener que unir hacia el genoma del virus. ¿Y cómo lo llamamos esa etapa? A esa etapa lo llamamos ensamblaje. ¿Ya? A esa etapa lo llamamos ensamblaje. Esta etapa es la replicativa y esta etapa es la de ensamblaje. Al final, para que ellos puedan salir, los nuevos virus puedan salir y realizar lo mismo con otro huésped, ¿qué hacen con este huésped? ¿Qué habíamos dicho que le va a pasar al huésped? Claro, habíamos dicho que el huésped se va a romper. Esa etapa en la cual el virus se va a romper, esa etapa, muchachos, se conoce con el nombre de lisis. Esto se conoce como lisis. Y la lisis permite la liberación de los nuevos virus que se han fabricado. Esto sería, ¿no? Mira, la lisis permite la liberación de los nuevos virus que se pueden haber fabricado en esta parte. ¿Te das cuenta? Así es, esto sería la etapa, o en este caso, la fase lítica. ¿Sí? Esta es la fase lítica y es la fase que hacen muchos virus de ciclo corto. Por ejemplo, esto hace la varicela, esto lo hace el virus del sarampión, lo hace, por ejemplo, el coronavirus, también hace esto, ¿sí? Destruye inmediatamente las células de la vía respiratoria. ¿Ya? Eso lo hace, en este caso, una gran parte de los virus. Pero vamos a poner acá, vamos a poner por acá, muchacho, a ver, vamos a escribir por acá cuáles han sido los eventos. El primer evento en la cual el bacteriófago se reconoce con su hospedero, ¿cómo se le conoce a ello? A ello se le conoce como fijación, o también le podemos llamar, ¿cómo le podemos llamar? Adsorción. También le podemos llamar adsorción. Fijación o adsorción. Hay un reconocimiento entre el virus y su huésped.
El segundo, ¿cómo se le conoce? Al segundo le vamos a llamar la inyección. ¿O con qué otro nombre se le puede conocer? También a esto se le puede llamar penetración. Cuando el virus inyecta o introduce su material genético. Ya está. Ahora, cuando se junta la información del virus y del huésped, a esto se le conoce como el profago. Esto sería el profago. Algunos libros también le llaman el prefago. Prefago, profago o prefago. Y acá estaríamos, muchachos, frente a la etapa de replicación, donde se hace la síntesis de proteínas, donde se hace la replicación del genoma viral. Y luego tenemos la etapa donde se forman los nuevos virus, ensamblaje. Esta es la etapa de ensamblaje. Y por último, para que puedan salir los nuevos virus, ¿cómo lo llamamos a este último? A este último, muchachos, lo conocemos como lisis. Ese último se conoce como lisis. ¿Ya? Esa es la etapa lítica que va a realizar un virus, como por ejemplo el llamado bacteriófago. Recuerden que el bacteriófago es un virus que no tiene envoltura, porque nosotros habíamos visto en la clase pasada que hay virus con envoltura y sin envoltura. Y el bacteriófago tiene como material genético ADN. ADN. Él es el bacteriófago. Pero hay otra fase que seguramente habrás escuchado, o de repente lo conoces, y en esta fase se conoce como la fase lisogénica. ¿Qué se cumple, muchachos, en la fase lisogénica? ¿Qué cosa es lo que se cumple en la fase lisogénica? ¿Tienen idea o no? ¿Acaso expresará la información viral? ¿Su información del virus se va a expresar acá? ¿Qué dice? Ah, claro, claro que sí. Acá la información no se va a expresar. Y si la información no se va a expresar, entonces, muchachos, ¿qué pasa cuando el genoma no se expresa? En la fase lisogénica voy a colocar lo siguiente. En la fase o etapa lisogénica, el genoma queda latente, oculto, inactivo, y no se llega a expresar por un buen tiempo. ¿Ya? Queda latente o inactivo. Esto podría pasar, por ejemplo, con el VIH, ¿no? No es igual que yo me infecte con el coronavirus o el virus que genera esta enfermedad a que me infecte con VIH, ¿sí o no? Si yo me infecto hoy día con VIH, ¿no? Me voy a poner la vacuna y de repente antes habían colocado la vacuna a un paciente seropositivo para el VIH y de repente no se tomó en cuenta el cambio de la aguja y con la misma aguja, ¿no? Me suministran la vacuna, entonces me van a infectar con el VIH. La pregunta, yo el día de mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, ¿tendré SIDA? La respuesta es no. No voy a tener SIDA, ¿no? Pues a veces las personas equivocadamente dicen, tiene SIDA, ¿no? SIDA es la etapa terminal de la enfermedad. Ese virus va a permanecer oculto con su información en sus células sanguíneas. Y después de 8 a 10 años aproximadamente, el virus expresa la información destruyendo todo su sistema inmunológico. Y la persona queda con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Ahí se llama SIDA. ¿Entendido? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, algunos virus pueden inyectar una información que va a quedar latente, va a quedar oculta por un tiempo. Pero al final, después de ese tiempo,
Al final, ¿qué va a pasar después de ese tiempo? Al final, después de ese tiempo se va a expresar. Entonces, a lo que voy es que un virus lisogénico es aquel que en su replicación se toma un descanso, un largo descanso, y que posteriormente, en este caso, activa estos genes para que se puedan expresar. Y cuando se exprese, harán una fase lítica. O sea, el lisogénico por un tiempo pasa inactivo, pero después de ese tiempo de inactividad, llegará el momento que se exprese y podrá ser una fase lítica. ¿Ah? ¿Qué hace mientras tanto el huésped con esa información del virus? El huésped, muchachos, con esa información del virus, ¿qué crees que hace? El huésped lo que hace, como una bacteria, ¿no? Este huésped lo que podría estar haciendo es reproducirse, ¿no? Ahí está, se está reproduciendo, hace su bipartición y la bacteria, mientras se está reproduciendo, también las hijas, las nuevas células hijas, las bacterias hijas, también van a contener la información del virus. Ahí está, miren. Ellas van a contener la información del virus. Ahí está, muchachos. Eso sería, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido? ¿Está claro? Acá me dice, ¿se fusionan los dos genomas? Sí, claro, desde acá ya se fusionan los dos genomas. O sea, el genoma bacteriano y el genoma viral se fusionan, se llama hibridación. Hibridación se le conoce. ¿Ya? Por ahí me menciona que también podrían salir por gemación. Sí, es correcto, Gerson. Pero ¿sabes cuándo salen por gemación? ¿Cuándo van a salir por gemación? ¿Cuándo saldrán por gemación, muchachos? Eso será posible, ¿sabes cuándo? Cuando el virus sea con envoltura. Si se trata de un virus desnudo, entonces la célula o el virus sale por lisis. Pero ¿qué pasaría si nosotros hablamos de un virus como el caso del VIH o el virus de esta pandemia conocido como el SARS-CoV-2? Ellos no tienen solamente cápside. Además de la cápside, ustedes deben recordar que estos virus presentan envoltura. ¿Y te acuerdas que la envoltura es una membrana? ¿Te acuerdas o no? Claro. ¿Y qué cosa tiene la envoltura? La envoltura presenta glucoproteínas. Estas glucoproteínas que tiene el virus en la envoltura, que es una membrana que le quitó a su huésped y prometió volver algún día, y este es el día que está volviendo, entonces estas glucoproteínas también se les puede llamar espículas, también se le puede llamar peplómeros. Peplómeros, espículas, glucoproteínas, ese es el nombre que recibe lo que está en la superficie del virus. Profe, ¿para qué sirven esas glucoproteínas, espículas o peplómeros? Estas son las llaves para poder entrar al huésped. Son llaves para poder entrar al huésped. ¿Entendido? O sea, si él fuera VIH, por ejemplo, hay un receptor que nosotros tenemos en la célula que se llama receptor CD4. Y justo ese receptor encaja perfectamente con la glucoproteína que tiene el VIH. Esa glucoproteína se llama GP120. Es una una glucoproteína que sirve para fijarse con el receptor CD4 que tienen nuestras células. ¿Qué célula, profe? Nuestra célula conocida como linfocitos. Los linfocitos T4, que son los que dirigen nuestro sistema de defensa, ellos presentan ese receptor CD4. ¿Sí? Profe, ¿y el coronavirus? El SARS-CoV-2 tiene también un peplómero que se llama proteína S. Esa proteína S se une a los receptores de nuestras vías respiratorias y entra. Entonces, una vez que se une con el receptor, ¿cómo se llamaría eso? Eso se llamaría
fijación. Pero después, ¿qué hace? Como ya reconoció a su huésped, entonces lo que viene a continuación es que el virus va a introducir su material genético. Ahí está, justo estamos viendo acá que fusionan las membranas. Fusiona las membranas el virus con su huésped, después de haber reconocido, y de su cápside sale, ¿no? De la cápside sale la información. ¿Está bien? Sale la información de la cápside. ¿Y qué sucede cuando sale la información de la cápside? Bueno, cuando sale esta información, va a depender, ¿no? Porque en este caso, si el virus es de ARN, ¿ya? Si el virus es de ARN, como el VIH es de ARN, él va a tener que usar una enzima que no la puedes olvidar, una enzima que no puedes olvidar, que se llama retrotranscriptasa. ¿Qué hace esa enzima viral llamada retrotranscriptasa? Convierte ese ARN en un ADN. Así es. Ese ácido nucleico o ese ácido ribonucleico lo convierte en ADN. Ahí está bien. Eso es lo que hace. Y luego ese ADN queda por cierto tiempo unido al del huésped. Queda unido al del huésped. ¿No es cierto? Ahí queda en el núcleo. Queda unido en el núcleo. Y después de un cierto tiempo empieza a replicarse. ¿Sí? Pero cuando sale el virus, ya no sale por lisis, como lo menciona el compañero. No, cuando un virus es con envoltura, el proceso por el cual va a salir va a ser por gemación. Entonces tengan mucho cuidado, porque gemación es un término que lo utilizamos en la reproducción. Decimos que las hidras se reproducen por gemación. Decimos que las levaduras se reproducen por gemación. ¿Los virus se reproducen por gemación? No. El virus sale de su huésped por gemación. No sale por lisis. ¿Pero cuándo es eso? Eso será cuando el virus tenga envoltura. Cuando el virus tenga envoltura, sale por el proceso llamado gemación. ¿Se entiende, verdad? Sale por el proceso llamado gemación. ¿Ya? Además hay otro dato importante acá. Si el virus es de ADN, entonces el ADN se une directamente con el ADN del huésped. Pero si el virus es de ARN, primero tiene que convertirlo a ADN para que pueda unirse al ADN de su huésped. ¿Cómo se llama la enzima que está permitiendo cambiar o formar ARN o ADN, perdón, a partir de ARN? La enzima se llama retrotranscriptasa. Pues se pregunta de examen, ¿eh? ¿Quiénes tienen enzima retrotranscriptasa? La retrotranscriptasa solamente lo presenta virus de ARN. ¿Ya? Los virus de ARN van a presentar la enzima retrotranscriptasa. Algunos también le llaman transcriptasa inversa. Sí, algunos también lo conocen como la transcriptasa inversa. Ahora, hay algo que siempre lo preguntan en los exámenes con respecto a virus. ¿Sí? Acá me dicen si es como el glucocálix. Claro, el receptor que tiene la célula es el glucocálix de la célula. ¿Sí? Pero en el caso del virus no podría hablar que es el glucocálix porque en este caso el virus forma sus propias proteínas y lo une a la membrana de la célula que sacó del huésped. Porque acuérdate que esa envoltura le pertenece a una célula que le infectó. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se entiende? A ver, por ahí si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Está claro, no?
Ya, ahora, hay algo importante, que cuando nosotros recibimos la invasión de los virus, nuestra célula va a producir unas armas de defensa para que ese glucocálix, o perdón, para esa glucoproteína no se una con el receptor. ¿Y cómo se llaman a estas moléculas que nosotros producimos como defensa? A estas moléculas, muchachos, se le conoce como anticuerpos. Ahí están los anticuerpos, miren. ¿Los anticuerpos para qué sirven? Los anticuerpos sirven para que el virus no pueda unirse al receptor. ¿Está bien? No puede unirse, en este caso, al receptor. ¿Ya? Entonces, cuando nuestra célula produce anticuerpo, el anticuerpo se une a la glucoproteína y la célula ya no puede unirse a su huésped. Por eso que si yo he sido infectado con el SARS-CoV-2 y de repente no tengo los signos y los síntomas, probablemente mi cuerpo esté resistiendo con los anticuerpos que estoy fabricando. ¿Sí o no? Probablemente. Y si me hacen una prueba serológica, doy positivo, porque tengo anticuerpos contra ese virus. ¿Sí? Profe, y si no produce anticuerpos, habrá que hacer que la gente produzca anticuerpos. ¿Y cómo hacemos que la gente produzca anticuerpos? Vacunándolo. La vacuna, que ya se está poniendo en marcha, ¿no? Ya creo que están en las personas de 60 años. Entonces, la vacuna tiene como propósito que las personas produzcan anticuerpos para que el virus no se una al huésped. ¿Sí? Ese es el propósito. ¿Ya? Acá me dice si la integración es igual que el profago. Sí, el profago es la unión del ADN viral con el ADN del huésped. Esa es la integración, ¿no? Le podemos llamar integración, profago, prefago, cualquiera de esos nombres es válido. Pero ¿qué pasa si ya entró la información del virus? Pregunta de examen. ¿Qué fabrica la célula al interior para evitar la replicación del virus? ¿Qué cosa fabrica ya adentro la célula como parte de su metabolismo para evitar que la información del virus pueda expresarse y pueda replicarse? ¿Qué crees que va a producir? Adentro, ¿sabes qué va a producir, muchacho? ¿Sabes o no? Pero ¿sabes sí o no? A ver qué dice. Nada. Nada que ver. Ya, te cuento. Lo que produces adentro, cuando ya estás infectado, ¿no? Por ejemplo, si ya me infecté con el coronavirus, no voy a decir vacunen, porque la vacuna es preventiva, antes de. Si ya me infecté, caballero nomás, ¿qué cosa se va a fabricar? Anticuerpos no, anticuerpos es cuando está afuera. Adentro se fabrican interferones. Por eso que los interferones son conocidos como retrovirales. Los interferones son retrovirales. Son moléculas glucoproteicas, igual que los anticuerpos, pero que actúan adentro de la célula, evitando que la información del virus se pueda manifestar. Y han demostrado, pues, en algunas personas que la ivermectina permite que la célula pueda producir más interferones. Por eso, de alguna forma, mucha gente, en este caso no puedo decir todas, porque a algunas no les ha funcionado, mucha gente con la ivermectina ha sobrellevado una infección, ha prevenido una infección o también ha superado ya una enfermedad, pero no son todas, no hay nada probado, pero es lo que ha pasado, ¿no? Así es, se llama interferón. Muy bien, Victoria, interferón. ¿Se dan cuenta que es distinto, sí o no? Una cosa es interferón y otra cosa es anticuerpo. Anticuerpo lo que está evitando es la etapa de fijación. El interferón lo que está evitando es la etapa de replicación. ¿Sí? Ahí está, muchacho. Entonces, eso de ahí no te vayas a olvidar, por favor. ¿Ah? Interferón. Ya está. Listo, joven. Ya, esto de acá se llama interferón. ¿Qué son los interferones? Son retrovirales. ¿Para qué sirven? Evitan la replicación del virus. ¿Dónde actúan? Dentro de la célula. ¿Sí? Dentro de la célula. Ellos evitan que los genes del virus se expresen.
Ahí está. ¿Está claro? Listo. Bien. Bueno, eso es lo que considero que deben conocer acerca de los virus. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Acá nomás vamos a poner chiquito nomás. Algo chiquito nomás. Acerca de la clasificación de los virus. Muchos jóvenes me preguntan, profe, ¿hay una forma de saber quiénes son virus de ADN y quiénes son virus de ARN? No, muchachos, tienes que memorizarlos. ¿Ya? Según la clasificación, podemos ver que los virus pueden clasificarse por el genoma. Claro, por el genoma. Algunos van a tener ADN llamándose adenovirus. Y otros van a tener ARN llamándose ribovirus. También le llaman retrovirus. ¿Por qué retrovirus? Porque ya saben que los virus de ARN tienen a la enzima retrotranscriptasa. ¿Quiénes son los virus de ADN? Bueno, acá son los menos peligrosos. ¿Sí? Tenemos a la varicela. ¿Ya? Tenemos a la viruela. ¿Ya? A la viruela. Y también tenemos, en este caso, a la hepatitis. ¿Qué hepatitis? Hepatitis B. La hepatitis B. Y también herpes. Acá se encuentra el virus del herpes. Una enfermedad que ataca la piel, ¿no? Y bueno, también tenemos al bacteriófago, al que hemos dibujado por allá. Ya está. Ellos son virus de ADN. No son tan peligrosos, no son tan letales, o mejor dicho, no son letales, como el caso de los de ARN. Ahí sí están los virus más peligrosos. ¿Quiénes son los de ARN? Bueno, en este caso tenemos al VIH, también tenemos al ébola, tenemos también el SARS-CoV-2, coronavirus, el dengue, la influenza, la sarampión, las paperas, ¿sí? Todos ellos son de ARN. VIH, sarampión, el dengue, el Zika, la chikungunya, son enfermedades virales. ¿Ya? Sarampión, el dengue, el ébola. Claro, ébola. También tenemos la gripe porcina, gripe aviar. También. Otro es la fiebre amarilla. También, chicos, la fiebre amarilla. Bueno, esas son las enfermedades. Vamos a poner acá el virus SARS, síndrome agudo respiratorio severo del coronavirus número 2. Ese es el de esta pandemia. Sí, también está el VMT, mosaico del tabaco. Está la rabia. Está la rubiola. También está la polio. Sí, esta enfermedad que ataca a los niños y puede dejar paralíticos. Poliomielitis. Ya está. Esa es la clasificación de los virus por su genoma. Por su genoma. ¿Sí? Muy bien, movemos por acá entonces. Movemos por acá. Y acá podríamos agregar los tipos de virus que podemos tener, pero ahora ya no por el genoma, sino por la forma. ¿Cuáles son los tipos de virus que podemos tener, chicos, por la forma? A ver, por la forma. ¿Cuáles son los tipos de virus por la forma? Hay algunos que son esféricos. La vez pasada preguntaron, ¿cómo se denominan los virus esféricos?
¿Sabe lo que marcó un alumno? Coco marcó. Coco. Es común que un estudiante confunda virus con bacterias, porque los dos son chiquitos, los dos causan enfermedades. Pero no. Un virus esférico tiene un nombre, y el virus esférico, ¿sabes cómo se llama? Se conoce como icosaédrico. Sí. Este virus de 20 lados, cuando se cristaliza, cuando se ve al microscopio electrónico, se ve como una esferita. Por eso le han puesto ese nombre, ¿no? Virus esféricos. Ahí está. ¿Cómo se le llama? Icosaédrico. El de la hepatitis A, por ejemplo, tiene esta apariencia. Es icosaédrico. ¿Ya? Es icosaédrico. ¿Qué más? Hay otros que son cilíndricos. ¿Cómo se llaman estos virus que tienen la apariencia cilíndrica? A ver, si son cilíndricos, ¿cuál es el nombre que reciben, muchachos? Los virus cilíndricos. ¿Cómo se le conoce a los virus cilíndricos? ¿Se acuerdan o no? Un virus cilíndrico. ¿Nada? Un virus cilíndrico se conoce como helicoidal. Helicoidal. ¿Sí? Acá podría estar el virus del mosaico de tabaco. Es helicoidal. Otro virus que es helicoidal es el coronavirus también. O sea, este virus SARS tiene esa forma, solo que de esta pandemia su cápside tiene la forma helicoidal, pero como si fuera una corona, ¿no? De ahí viene el nombre de coronavirus, ¿no? Es un helicoidal. ¿Está bien? Entonces, a ellos se le llama virus helicoidales. Helicoidales. Ya está. Y el último. El último virus es el que puede tener ambas apariencias. ¿Cómo se le conoce cuando tiene ambas apariencias? Se le conoce como complejo. Complejo. Sí, los virus complejos vamos a encontrar que tiene una parte esférica, así, vamos a poner acá, tiene una parte esférica, ya está. Ahí está, esa parte esférica. Y tiene otra parte que es cilíndrica. Ahí está, otra parte que es cilíndrica. Y lo curioso de este virus es que tiene unas estructuras como si fueran patitas. Se llaman fimbrias. No confundir con las fimbrias que tiene una bacteria. Cuidado, parece una arañita, ¿sí o no? Él podría ser el bacteriófago, ¿no? El virus complejo. ¿Sí? Él es un virus complejo. Tiene las dos formas. Muy bien, muchachos, ahí terminamos entonces con ese pedacito que faltó. No sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud. Sí, para borrar toda esta parte. Sí, muchachos, ¿estamos claros? Ya, borramos entonces. Pregunten si hay alguna inquietud. Vamos a tomarle una foto para borrar. Ya está. Ya está, ¿verdad? Ya.
Vamos entonces ahora a revisar la parte de bioquímica. A ver, chicos. Vamos a revisar por acá esta parte de bioquímica. La primera parte de bioquímica, ¿verdad? Muy bien, vamos a desarrollar eso. Sacar una tiza. Ya, ponemos entonces acá. ¿Se ve? Sí, ¿no? Ya. Ponemos acá, chicos, bioquímica. Vamos a hablar un poquito de bioquímica. Ya está. ¿Qué debo saber de bioquímica? ¿Qué cosa es lo que nosotros debemos conocer acerca de la bioquímica? Ah, claro, nosotros debemos saber primero qué estudia la bioquímica. La bioquímica va a estudiar dos aspectos de los seres vivos. Son dos aspectos de los seres vivos que va a estudiar. Su objeto de estudio de la bioquímica, vamos a poner por acá, estudia la composición. ¿Qué más? Aparte de la composición, ¿qué más estudia la bioquímica de los seres vivos? Muchachos, ustedes saben. ¿Qué más estudia aparte de la composición? El metabolismo, ¿sí o no? Claro, estudia la composición y también estudia el metabolismo. ¿Está bien? Dos aspectos, la composición y también estudia el metabolismo. En esta parte solamente vamos a ver la composición. Ya después habrá un capítulo para hablar, en este caso, específicamente de qué? Para hablar del metabolismo. Ahora nos vamos a concentrar en la composición. Y el primer nivel que vamos a estudiar, el primer nivel va a ser el nivel atómico. Vamos a estudiar el primer nivel, que es el nivel atómico. Como ya hemos hecho niveles de organización, sabemos perfectamente que en el nivel atómico, ¿quiénes están presentes en el nivel atómico? En el nivel atómico, muchachos, acuérdense que acá se van a encontrar los bioelementos. ¿Ya? Los bioelementos se van a encontrar en el nivel atómico. ¿Cuántos bioelementos habíamos dicho que eran aproximadamente? Aproximadamente son 27. Son 27 elementos de la tabla periódica que podrían estar en los seres vivos. ¿Y de acuerdo a qué se van a clasificar? A ver, si ellos son aproximadamente son 27, ¿de acuerdo a qué se van a clasificar? Se clasifica por el porcentaje de abundancia. Claro, vamos a colocar acá que se clasifica por su abundancia. ¿Qué tan abundantes van a ser estos elementos en los seres vivos? Para eso, ¿cuántos grupos tenemos, muchachos? ¿Cuántos grupos de bioelementos vamos a tener para clasificar los bioelementos? ¿Cuántos grupitos? 2 nada más. ¿Sí o no? Claro, pues muchachos, solamente vamos a tener 2. Excelente. Vamos a tener a los bioelementos primarios, ¿sí? A los bioelementos primarios y a los secundarios. Eso es todo. Primarios y secundarios. Los primarios están en un porcentaje mayor al 96% de la materia viva. ¿Ya? Pero dentro de los bioelementos primarios, ¿se acuerdan que habían 2 grupitos? Claro, no creo que te hayas olvidado. Los básicos y ¿cuáles son los otros? Los otros se llaman complementarios. Los bioelementos básicos. ¿Quiénes son los bioelementos básicos?
A ver, muchachos, ¿a quién se le considera como parte de los bioelementos básicos? ¿A quién podríamos llamarle bioelementos básicos? Dentro de la clasificación hay que saber quiénes son los bioelementos básicos. ¿Quiénes son los básicos? El chon, muy bien, muchachos, el chon. ¿Y por qué el chon es el paquete de bioelementos básicos? Porque en ellos hay capacidad de poder formar enlaces covalentes. Sí, ustedes recordarán que el carbono puede formar 4 enlaces covalentes. El hidrógeno 1, el oxígeno 2, el nitrógeno 3. Entonces, la capacidad que tienen para formar enlaces covalentes les permite saturarse entre ellos y poder formar, ¿qué cosa? Poder formar, por ejemplo, grupo aldehído, grupo cetona, grupo oxidrilo, grupo carboxilo, grupo amino. Miren, estos grupos, aldehído, cetona, oxidrilo, carboxilo, amino, son posibles porque tienen capacidad de formar enlaces covalentes. ¿Ya? ¿Y quién es el más abundante? ¿Cuál es el bioelemento más abundante, muchachos, de todos los que están acá? ¿Quién es el más abundante? De los seres vivos, ¿ah? Muy bien, el oxígeno. Así es. 65% de abundancia el oxígeno. Le sigue el carbono con 18%, seguido del hidrógeno con 10% y el nitrógeno 3%. Esos son los porcentajes que tienen los bioelementos básicos. Los básicos, ¿no? Los básicos tienen esa composición. Si me preguntan, ¿para qué es importante el carbono? ¿Por qué es tan importante el carbono? Es que el carbono forma el esqueleto de moléculas orgánicas. Toda molécula orgánica tiene una cadena de carbonos. ¿Sí o no? El esqueleto de moléculas orgánicas. Eso es lo que podemos mencionar acerca del carbono. Aparte que él está formando parte del dióxido de carbono, ¿no? Del CO2. Ya está. Esa es su importancia, ¿no? ¿Cuál más? El oxígeno. ¿Por qué es importante el oxígeno? El oxígeno puede estar formando el ozono. Claro, puede estar formando parte del ozono, el O3. También podría estar formando parte del agua, ¿no? La biomolécula más abundante. Podría estar formando parte del CO2. O sea, el oxígeno forma parte de muchas moléculas. ¿Sí? Pero ¿a quién más? También, por ejemplo, podríamos hablar acá, podríamos mencionar ¿a quién? Al nitrógeno. El nitrógeno es el componente principal de las proteínas. Sin nitrógeno no se puede elaborar ninguna proteína, ¿cierto? Entonces yo pongo por acá, el nitrógeno es el componente de las proteínas. ¿Solo de las proteínas? ¿Para qué más es importante el nitrógeno, chicos? Aparte de ser el componente principal de las proteínas. Sin nitrógeno no se puede elaborar proteínas, ¿ah? Ojo. También es el componente ¿de quién? Del pigmento verde de las plantas. El pigmento verde de las plantas es la clorofila. Así es, él forma parte de la clorofila. El nitrógeno forma parte de la clorofila. Listo. Ahí está. Profe, ¿y el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno también lo podemos encontrar en moléculas, ¿no? En moléculas como el agua. Lo podemos encontrar al hidrógeno como parte del ácido clorhídrico, ¿no? También lo podemos encontrar como parte del bicarbonato. ¿Sí? Ahí está.
El hidrógeno cumple un papel importante porque de alguna forma tiene protones, tiene electrones. Y ello importante para poder generar energía en una cadena transportadora de electrones. Muy bien. Aparte de los básicos, ¿a quién más tenemos, muchachos? Aparte de los bioelementos básicos. Aparte de los bioelementos básicos, ¿a quién más podemos considerar? Aparte de los básicos, no te olvides que acá hay que considerar a los complementarios. Los primarios pueden ser básicos y pueden ser también complementarios. ¿Quiénes son los complementarios? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los bioelementos complementarios? Ahí está, muy bien. En este caso, los bioelementos complementarios vienen a ser el P y el S, fósforo y el azufre. Fósforo, ¿en qué porcentaje encontramos fósforo? ¿Ah? Fósforo, ¿en qué porcentaje se encuentra el fósforo en la materia viva? El fósforo en la materia viva se encuentra en 1%. 1%. El fósforo está en 1%. Y el azufre se encuentra en un 0.3%. 0.3%. Ahí está. Pero, profe, ¿para qué sirve? El fósforo tiene una función. 4 funciones tienen los seres vivos. ¿Qué importancia tiene el fósforo? Lo vamos a ver en metabolismo. ¿Ah? A ver, ¿para qué es importante el fósforo? ¿Para qué será importante el fósforo? Ácidos nucleicos, ATP, muy bien, claro, exacto. El fósforo es el componente del ATP y de los ácidos nucleicos. También es el componente de las membranas, porque acuérdate que las membranas tienen fosfolípidos. Entonces yo coloco por acá, es el componente de los ácidos nucleicos, pero también es el componente, ¿no? Es el componente, aparte de los ácidos nucleicos, de los fosfolípidos que están presentes en la membrana celular. Los fosfolípidos de la membrana celular también es el componente de los huesos y de los dientes. Claro, el fortalecimiento de los huesos y el fortalecimiento de los dientes es por el fósforo. Pero hay algo muy importante, la energía, el ATP. Eso no te olvides, adenosina trifosfato. Claro, si yo ahorita me siento cansado, vengo resaqueado, una parihuela tiene bastante fósforo, ¿no? Incluso le dan nombre, ¿no? Estos alimentos con alto contenido del mar, ¿no? Alimentos marinos, ¿no? Le dan este apelativo, ¿no? Levantamuertos y todo lo demás, por el fósforo. Es el fósforo el que va a generar la energía. Entonces, el fósforo es el indicador, ¿no? Para que pueda, en este caso, formar. Claro, claro. Cualquier día ahí compartimos algo con muchachos, ¿no? Es una parihuela para todo rumbo, ¿sí o no? Ahí está. Claro, porque cuando salgamos de esta pandemia hay que sentir un gran alivio, muchachos. ¿Ya? Bien. Otro es de que el azufre, ¿para qué es importante el azufre? El azufre, jovencitos, ¿para qué es importante? El azufre, ¿para qué va a ser importante? La cuenta de póliza. El azufre tiene que ser, obviamente, el que estabilice proteínas. Puente disulfuro, muy bien. Así es. Este azufre brinda estabilidad a las proteínas formando puentes disulfuro. ¿Ya? Estabiliza proteínas formando puentes disulfuro. Hay un aminoácido azufrado que forma estos puentes disulfuro en la estructura terciaria de las proteínas. ¿Se acuerdan cómo se llama ese aminoácido? Ahí está, muy bien. La cisteína. Sí, la cisteína es el aminoácido azufrado que forma puentes disulfuro. Muy bien, muy bien.
Estabiliza proteínas formando puentes disulfuro con el aminoácido cisteína. Sobre todo, la queratina es una de las proteínas que necesita más estabilidad. Por eso que las uñas, el cabello se puede romper fácilmente tiene poca estabilidad, tiene poco azufre la persona en su dieta diaria. ¿Ya? Estabiliza proteínas formando puentes disulfuro con el aminoácido cisteína. ¿Ya? El aminoácido se conoce, muchachos, como cisteína. Listo. Listo. Todos ellos son primarios. Todos ellos son bioelementos primarios. ¿Está bien? La queratina, ¿no? La queratina es la proteína, la metionina es el aminoácido, ¿no? La metionina también tiene azufre. Muy bien, vamos ahora a los secundarios. Rápidamente, por acá, muchachos. Vamos por acá. Recordando los bioelementos de tipo secundarios. ¿Qué cosa podemos decir, muchachos, acerca de estos bioelementos de tipo secundarios? Bueno, también se van a dividir en dos grupos, los macroconstituyentes y los microconstituyentes. ¿Ah? Dos grupitos. Vamos a hablar en primera instancia de los macro. ¿Sí? Vamos a poner acá una tablita indicando que estos bioelementos que voy a hablar son los macroconstituyentes. Ya está, los macroconstituyentes. Vamos a hablar, por ejemplo, de un catión divalente que tiene 4 funciones en nuestro cuerpo. Sí, cumple 4 funciones en nuestro cuerpo, muchachos. ¿De qué catión estamos hablando? ¿Quién es este bioelemento que presenta 4 funciones en nuestro cuerpo? ¿Ah? ¿De quién estaríamos hablando? Estamos hablando del sodio. El sodio, claro, el sodio está en este grupo. Sí, el sodio está en este grupo. Sí, el calcio, claro, porque el calcio es un catión divalente, ¿no? El sodio es un catión, pero monovalente, ¿no? Tiene un +1, ¿no? En cambio, el calcio es un catión divalente. El magnesio también, muy bien, ahí está. Entonces, calcio, ponemos acá más, ya está. ¿Para qué sirve calcio? Tiene 4 funciones. Contracción muscular. Cuando los músculos se ejercitan, hay contracción y esto permite el gasto de calcio. Es una de las funciones que tiene calcio. Otro, cuando hay una hemorragia, el factor de la coagulación, uno de los factores de la coagulación es el calcio. Las plaquetas se ven ayudados con el calcio. ¿Ya? Coagulación sanguínea. ¿Ya? Coagulación sanguínea. Sí, hay que poner coagulación sanguínea porque hay otros que también se pueden coagular. La leche también se coagula. Otro es la sinapsis. La comunicación entre dos neuronas involucra, ¿no? Involucra que se gaste calcio. O sea, en este momento estamos gastando calcio porque hay una sinapsis en nuestro sistema nervioso. Ustedes para poder retener información y yo para asociarlas y transmitir. Hay sinapsis. Y el otro es componente de los huesos y dientes. Claro, el calcio también es parte de los huesos y dientes. Endurece a los huesos, pero también endurece a los dientes. Ahí está. ¿Está bien? El calcio. Otro por ahí, el magnesio, ¿no? El magnesio también es importante, ¿ah? ¿Qué podemos mencionar acerca del magnesio? El magnesio. ¿Para qué es importante el magnesio? Tanta publicidad le han hecho al magnesio, jóvenes. Magnesio para esto, magnesio para el otro. ¿Qué importancia tiene él? Él, primero, que es el componente
principal de la clorofila. La clorofila tiene como principal componente el magnesio, pero también tiene nitrógeno. Él es el componente de la clorofila. ¿Ya? Pigmento verde de las plantas. Pero también el magnesio, no te olvides que actúa como cofactor enzimático. ¿Se acuerdan qué cosa era un cofactor enzimático? ¿A qué se le denomina un cofactor enzimático? Claro, un cofactor enzimático, ¿qué vendría a ser? Un activador. Así es, un activador de las enzimas. ¿Ah? Si las enzimas no están activas, no pueden aprovechar lo que están comiendo. Así que es importante que nuestras enzimas que dependan de cofactores como el magnesio tengan el aporte en la dieta. ¿Y de dónde, profe, le damos el aporte de magnesio? Los vegetales aportan con magnesio. Si son verdes, más todavía, ¿no? Verdes. Cualquier alimento o vegetal te aporta, ¿no? Clorofila, te activa. Claro, cualquier cosa verde, pero comestible, ¿ah? Comestible, valga la aclaración, ¿ya? Sí, porque ahí otro me entiende mal. Tiene que ser comestible, ¿ya? Cualquier verde, la espinaca, por ejemplo, ¿no? La espinaca, la albahaca, la caigua, tiene bastante clorofila. Sí. Otro, ¿qué debemos saber del sodio? A ver, muchachos, del sodio. El sodio, tanto se le ha satanizado al sodio. Cuidado, alto en sodio, cuidado, alto en sodio, alto en sodio. ¿Sí o no? A ver, se emocionaron por lo verde. A ver, el sodio, ¿para qué es? ¿O qué es? Primero que nada, el sodio es el catión intracelular, o extracelular, perdón, más abundante. Claro, cuando hagamos transporte, tienes que recordar que el sodio siempre tiene que ser abundante fuera de la célula. Más bien, por el contrario, el que tiene que ser abundante dentro, ¿quién tiene que ser abundante dentro? Adentro el que tiene que estar en gran proporción es el potasio. Él tendría que ser el catión intracelular más abundante al interior de la célula. Él es el catión intracelular más abundante. Y el ion cloruro, ¿no? ¿Qué cosa es? El anión cloruro. ¿Dónde abunda el anión cloruro? ¿Dónde es abundante el cloruro? Claro, en el caso de las plantas, ¿dónde abunda el cloruro? El cloruro es el anión más abundante, pero en el medio extracelular. Ya está. Muy bien. Eso es lo primero que tú tienes que saber. Ahora, si queremos ver cómo trabajan estos electrolitos, porque así se les conoce, si queremos ver cómo trabajan, primero tendríamos que ver cómo trabaja el sodio con el potasio. ¿Cómo trabaja el sodio con el potasio? Los dos juntos. ¿Cómo trabajan el sodio y el potasio juntos? Ellos se encargan de la conducción nerviosa. ¿Y cómo pueden conducir en los nervios una información? Mediante un impulso eléctrico. O sea, la conducción nerviosa es a través de los impulsos eléctricos. Mira, formamos una energía eléctrica a nivel del corazón. En el marcapaso, gracias a ellos, formamos impulsos eléctricos que garanticen que el corazón en este momento se esté moviendo sin necesidad de que estemos enviando información. Es autónomo, ¿no? El marcapaso, ¿no? Eso es. Así actúan, muchachos, el sodio y el potasio. ¿Ya? Pero ¿qué harían los tres juntos? ¿Qué harían los tres juntos? Sodio,
potasio y cloro. Los tres juntos, ¿qué cosa harían? ¿Se acuerdan qué hacen los tres juntos? ¿De qué se encargan los tres? Ah, los tres juntos. ¿De qué se van a encargar, muchachos, los tres juntos? Los tres juntos se van a encargar precisamente ¿de qué? Del balance hídrico, la cantidad de agua. Toda la cantidad de agua se regula con estos iones. Es por eso que hoy en día muchos alimentos empaquetados vienen con su octógono y te hacen la aclaración que es alto en sodio, porque como tiene mucho sodio, retiene agua. Entonces tu proporción de líquido puede variar. No puedes consumir mucho sodio porque retienes mucho líquido. Y esto afecta a los riñones, afecta a tu presión. Y la presión te hace vulnerable a otras enfermedades, ¿no? En caso de esta enfermedad pandémica, ¿no? Claro, muchos hipertensos han sufrido por su alto contenido de sodio. Su dieta ha sido muy alta en sodio. Entonces, regula el balance hídrico, la cantidad de agua. Regula el balance hídrico. La proporción de agua, el porcentaje de agua, es gracias a estos iones. Cuando nosotros sudamos, producto de una elevación de la temperatura, perdemos estos electrolitos y obviamente tenemos que recuperarlos con un rehidratante, que justo tiene estos iones, sodio, potasio, cloro, tiene calcio, tiene magnesio. ¿Ya? Esos serían los macroconstituyentes. ¿Sí? Ellos serían los macroconstituyentes. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Para terminar, los micro. Los micro. ¿Sí? Acuérdate que también el potasio y el cloro, voy a ponerlo por si acaso, ¿ya? No voy a hacer que venga en tu examen. El potasio y el cloro tienen algo también importante en las plantas. ¿Qué importante tiene el sodio, el potasio y el cloro? El potasio y el cloro es el que garantiza la apertura o cierre de los estomas. Así es. Los estomas se abren o se cierran por el movimiento de estos iones. Si estos iones entran a las células de un estoma, los estomas se abren. Si estos iones salen de los estomas de una planta, la célula, o en este caso los estomas de la planta, se cierran. Profe, ¿qué son los estomas? Los estomas son pequeñas aberturas que están en las hojas, en el en vez de las hojas. Y los estomas están formados por dos células oclusivas. ¿Ya? Ahí están, dos células oclusivas. Depende de estos iones para que los estomas se abran o se cierren. ¿Ya? Depende de estas dos estructuras para que los estomas se abran o se cierren. Vamos a poner acá entonces, permiten la apertura o cierre de los estomas. Permite la apertura o cierre de los estomas. Ya está, muchacho. Muy bien. Ahora sí, ¿alguna consulta? Borramos, ¿ya? Ya está. ¿Todo bien, no? Ya, vamos a borrar.
Ya, ahí está. A ver, les estaba diciendo, ¿qué otro nombre podría recibir los microconstituyentes? A ellos también se les puede llamar oligo o traza también, ¿no? Muy bien. Le podemos llamar oligoelementos o si deseas también le pueden llamar elementos traza. ¿Ya? Oligoelementos o simplemente le llamamos trazas. ¿Ya? Elementos traza. ¿En cuánto se encuentran ellos? Ellos se van a encontrar en menos del 0.01%. ¿Ya? O sea, están en pequeñísimas cantidades. Imagínate, menos, voy a poner acá, menos del 0.01%. Vamos a poner en orden de importancia, porque acá yo puedo poner el litio, puedo poner el vanadio, puedo poner el bromo, el boro, puedo poner en este caso el níquel, el cromo, pero colocándolo en orden de importancia, que vienen los exámenes, muchachos, tenemos que poner primero los más preguntados, ¿sí o no? Y ellos no son los más preguntados, ellos son los nunca preguntados, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son estos elementos traza que podríamos indicar como los más importantes, los más preguntados, los más probables que me puedan venir en mi examen? Bueno, acá podemos citar a los metales de la vida, empezando con el hierro. Claro, él sí. ¿En qué lo podemos encontrar al hierro? ¿En qué va a participar el hierro? ¿Se acuerdan? Claro, el hierro es el componente de la hemoglobina. ¿Solamente de la hemoglobina? No, también es el componente de la mioglobina. ¿Ya? Hay una proteína que está en el músculo que se llama mioglobina. Hemoglobina y también mioglobina. Pero hay otra proteína que lo encontramos en la cadena transportadora de los electrones. ¿Cómo se llama esa proteína que está en la cadena transportadora de electrones? Muy bien. Citocromos, sí, ya te leí, citocromos, así es. Hay citocromo C en la cresta mitocondrial y hay citocromo B6F en el tilacoide de una planta. ¿Ya? ¿Qué otro elemento traza es muy preguntado? El cobre. El cobre es muy preguntado, ¿sí o no? Así es. El cobre es el componente, como ustedes sabrán, el cobre es el componente de la hemocianina. La hemocianina, ¿qué cosa podemos mencionar acerca de la hemocianina? Una proteína de transporte, pero que se encuentra en los animales invertebrados. ¿Sí? La hemocianina. Y hay una proteína que nosotros también tenemos en la sangre, está en el plasma, que transporta cobre como cofactor. Se le conoce como ceruplasmina. La ceruplasmina es una proteína en nuestra sangre que tiene cobre. ¿Ya? Ceruplasmina de la sangre. Vamos a poner acá. ¿Ya? La hemocianina en los invertebrados y la ceruplasmina. Muy bien. ¿Qué otro más? Otro elemento traza muy preguntado es el cobalto. También el cobalto es preguntado. ¿Dónde encontramos cobalto? ¿Para qué es importante el cobalto? Vitamina B12, muy bien, así es el componente de la cobalamina o llamada también cianocobalamina. ¿Para qué sirve esa vitamina? Esa vitamina sirve para la maduración
de los glóbulos rojos. Sin vitamina B12, los glóbulos rojos no maduran. Es necesario la vitamina B12 para que maduren los glóbulos rojos. Componente de la cobalamina o cianocobalamina, que es la vitamina B12 y que va a servir para la maduración de los glóbulos rojos. ¿Está bien? Otro. Vamos por otro. Otro elemento traza, muchachos, preguntado, es el yodo. También preguntado en los exámenes. Yodo. ¿Yodo para qué es importante, jóvenes? Yodito. Claro, el yodo es importante para la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque con el yodo formamos hormonas tiroideas. El yodo es el componente de las hormonas tiroideas. Las hormonas que fabrica la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas. ¿Está bien? Es el componente de las hormonas tiroideas. Como por ejemplo, hay una hormona tiroidea que regula nuestro metabolismo que se llama tiroxina. Cuando esta hormona se secreta mucho, la persona puede tener hipertiroidismo y crece demasiado, ¿no? Se llama gigantismo, imagínate. Otro, aparte del hierro, aparte del cobalto, aparte del yodo, el manganeso. Cuidado con confundirlo con magnesio, ¿eh? El manganeso, ¿dónde encontramos manganeso? A ver, te doy una pista, fotosíntesis. El manganeso. ¿Para qué es importante el manganeso? La proteína Z, muy bien. Para la fotólisis del agua. Así es el que forma parte de la proteína Z, está presente en la proteína Z, el complejo manganeso, proteína Z, ¿ya? Que permite la fotólisis del agua. Sí, es decir, con el manganeso se asegura la ruptura del agua. Se asegura el rompimiento del agua durante la fotosíntesis. La reacción de Gill. ¿Te acuerdas? Ya está. Listo, muchacho. ¿Qué más? Aparte de esto, el manganeso también, no hay que olvidarnos, el manganeso también actúa como cofactor enzimático. Hay muchas enzimas que también dependen del manganeso. Así que necesitamos manganeso en pequeña cantidad. Sí, necesitamos el manganeso en pequeña cantidad. Otro que muchos no le prestan atención de pequeños. Y por eso hay consecuencias. ¿Cuál es? El zinc. ¿Tú sabías que el zinc se encuentra en gran cantidades o en grandes cantidades en los vegetales? El zinc. Y él es el cofactor para el crecimiento. Pues te imaginas, ¿no? Su profe. O sea que si un niño no consume muchos vegetales, no crece suficientemente. No. Entonces, el zinc es el cofactor del crecimiento. Para el crecimiento actúan hormonas y hay toda una serie de metabolismos. Es un cofactor enzimático del crecimiento. ¿Está bien? Es un cofactor enzimático del crecimiento. Importante entonces el zinc para asegurar un óptimo crecimiento. ¿No? Por eso la abuelita decía, come tus vegetales, ¿no? Para que crezcan. No comías, ya fue, ¿no? Entonces, no creces. Otro, flúor. Flúor. ¿Protección para quién? Para los dientes, el esmalte dental. Es una capa muy dura el esmalte que no lo tiene el hueso. Y es por eso que el hueso y el diente tienen sus diferencias, ¿no? No son los mismos.
el esmalte dentario, ¿no? Tiene una sal, está en forma de sal, esa sal se llama fluoropatita, en forma de fluoropatita. La fluoropatita es la sal que está en el esmalte de los dientes, ¿sí? Es lo que te coloca un dentista para proteger tus dientes. La fluoropatita, ¿ya? Bueno, esos son los más preguntados, ¿ah? Esto de acá son los elementos traza más preguntados. Ahora, vamos con los menos preguntados y los nunca preguntados. Vamos a poner acá, a ver, otro elemento traza. Vamos a poner acá, muchachos. A ver, ponemos al silicio. ¿Qué saben del silicio? El silicio. ¿Para qué será importante el silicio? El silicio es un elemento traza importante para la formación de la pared celular de las diatomeas. Las algas. Sí. Gracias al silicio se forma la pared celular. ¿Ya? Gracias al silicio se forma la pared celular de algas. ¿Qué tipo de algas? Algas crisofitas, como las diatomeas. ¿Sí? Para eso es importante el silicio. Ya está. Otro, el cromo. ¿Para qué es importante el cromo? Cromo. ¿Tienen idea para qué es importante el cromo? ¿En qué participa el elemento cromo? ¿En qué va a participar, chicos, el elemento cromo? Ajá, claro. El elemento cromo es el que permite la activación de la insulina. Así es. El cromo permite la activación de la hormona insulina. Por esa razón, consideramos que es un elemento importante, porque si no hay el suficiente cromo, simplemente, muchachos, la persona no va a tener una insulina activa y puede haber un cuadro diabético, ¿no? Ahí está, la insulina. Ahí está la insulina, el cromo. Silicio, cromo. Ah, ese es el silicio y eso de ahí sería el cromo. Ya está. Silicio, cromo. ¿Está bien? Níquel. ¿Níquel para qué sirve? El níquel. Níquel. ¿Para qué sirve el níquel? También acá podemos tener, aparte del níquel, muchachos, ahí podemos considerar al boro, ¿no? El boro, níquel, el boro, son elementos traza. El níquel es el que participa en la síntesis de insulina. Ojo, el níquel participa en la síntesis de insulina. Mira, estos elementos traza están relacionados con la insulina. El níquel y el cromo permiten que la insulina pueda tener una función sin problemas, ¿sí? Uno la activación y el otro garantiza la síntesis. Pero en el caso del boro, ¿para qué es importante el boro? El boro es más importante en plantas. Sí, garantiza el crecimiento de las plantas y la elongación de los tallos. ¿Ya? El boro garantiza el crecimiento de las plantas porque activa una hormona de crecimiento que se llama auxin. Por eso decimos que garantiza el crecimiento de las plantas. ¿Ya? Garantiza el crecimiento
de plantas. Ya está. Bien, pueden poner ahí si quieren el litio, ¿no? Litio que permite la conducción, o mejor dicho, la aceleración de impulsos nerviosos. Sí, él también participa en la conducción nerviosa. Ya, vamos a poner acá litio. ¿Qué hace litio? Participa en la transmisión nerviosa. Ya, participa en la transmisión nerviosa. Listo. Muy bien, eso sería todo con respecto a los bioelementos. ¿Sí? Eso sería entonces todo con respecto a los bioelementos. Vamos a tomarle una fotito. Ya. Espero que no se me corte el audio nomás. Ya. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, ahora, en la segunda parte, muchachos, de bioquímica, ya se revisan biomoléculas, ¿no? Y la primera biomolécula que se analiza, ustedes saben perfectamente que la primera biomolécula que se va a analizar es la biomolécula inorgánica más abundante, conocida como el agua. ¿Cierto? Claro. Nosotros decimos que es la biomolécula orgánica o inorgánica, perdón, más abundante. El agua. ¿Cierto? Claro, es lo que se analiza. ¿Qué es lo que podemos mencionar respecto a su composición? ¿Por qué se dice que el agua es binaria? Es una molécula binaria. ¿Por qué razón se dice que el agua es una molécula de tipo binaria? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se dice que es binaria? Se dice que es binaria porque solamente dos elementos, nada más, correcto. Solamente encontramos acá hidrógeno y también encontramos oxígeno. Eso es lo que podemos decir. Ahora, en el arreglo estructural, cuando ustedes analizan la estructura del agua, acá aplicamos un principio de los átomos, porque dentro de los átomos del agua se presentan algunas características importantes. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿qué cosa podemos decir respecto a sus átomos? ¿Qué cosa podemos decir respecto a sus átomos? Si yo tengo por acá el átomo de oxígeno, ahí está el átomo de oxígeno, y por acá presenta los átomos de hidrógeno, ¿qué cosa podemos decir acerca de sus átomos? Sus átomos se unen por enlace covalente. No, acá todavía vamos a encontrar que los átomos van a unirse por enlace covalente, porque al inicio yo puse que el oxígeno, ¿cuántos enlaces puede formar? 2, y ahí está, miren. El enlace, el oxígeno está formando 2 enlaces covalentes, pero se aplica el término electronegatividad, y esa es una pregunta que lo hacen constantemente en los exámenes.
¿Quién tiene más electronegatividad? ¿El oxígeno o el hidrógeno? Si tú revisas su EN, el EN del oxígeno es 3, el EN del hidrógeno 2,1. Entonces él tiene más electronegatividad. Tiene más fuerza para atraer los electrones que están compartiendo. Así que en el oxígeno surgen cargas parciales negativas. Y en los hidrógenos surgen cargas parciales positivas. Acá empieza a surgir, muchachos, cargas parciales positivas y en el oxígeno surgen cargas parciales negativas. Y ahí está. El agua tiene una naturaleza dipolar. No te olvides que el enlace entre sus átomos, este enlace entre sus átomos, es un enlace conocido como el enlace covalente. ¿Ya? Es un enlace conocido como covalente. Ya está. Pero para no estar representando toda esa estructura, tú ves en los textos de biología que a la molécula del agua lo representan de esta forma. Ahí está, mira. Ahí está un circulito con dos orejitas. Esta es la representación. Y le ponen a las orejitas la carga positiva, porque son los hidrógenos, y al oxígeno la carga negativa. Y se dice que el agua es un dipolo. El agua es un dipolo, ¿no? Tiene ahí dos polos, positivo y negativo. Y si acá tuviéramos otra molécula de agua, también con dos polos, ahí está, mira, dos polos, positivo, negativo, entonces acá sí surge una atracción electrostática muy conocida. Esa atracción electrostática, muchachos, que ustedes en el curso de química le llaman fuerza intermolecular, se conoce como el puente de hidrógeno. ¿Sí o no? Claro, el puente de hidrógeno es una atracción electrostática. Es una atracción electrostática que se da entre dos moléculas de agua. Esto sería, jóvenes, el llamado puente. ¿Puente de qué? De hidrógeno. Entonces, al puente de hidrógeno también le podemos llamar atracción electrostática, que se va a presentar entre dos moléculas de agua. ¿Sí? A veces se comete el error en biología llamarlo al de arriba. ¿Sabe cómo lo llaman a veces en los exámenes? Le llaman enlace intramolecular. Está bien, ¿no? Porque es dentro de una molécula. Y a él, enlace intermolecular. Pero los químicos dicen que eso no es enlace, eso es fuerza intermolecular. Bueno, y ahí queda, ¿no? Por eso el puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular. ¿Está bien? Eso es lo que sabemos nosotros acerca de la química del agua. Pero en los exámenes, en las evaluaciones, lo que suelen preguntarte, muchacho, ¿qué cosa es? Vamos a poner acá molécula binaria porque tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Lo que suelen preguntarte en los exámenes es acerca de las propiedades. ¿Sí o no? Claro, acerca de las propiedades. ¿Qué cosa podemos indicar acerca de las propiedades? Una de las propiedades más importantes que presenta el agua, ¿cuál sería, muchachos, una de las propiedades más importantes que el agua presenta? Ustedes lo conocen, ¿ah? El agua es un disolvente universal. El agua es un disociador. Él separa muchos compuestos. Pero pregunta, ¿por qué el agua es un gran disolvente? ¿Por qué el agua tiene un gran poder disociador? ¿A quién se le debe ese poder disociador? Si me preguntan eso en el examen, ¿qué respondería? ¿A qué se debe que el agua tenga un poder disociador?
¿Por qué el agua es un disolvente universal? ¿A qué se debe eso? Claro, a su dipolaridad. Muy bien. Así es, así es. Es el disolvente universal por su dipolaridad. Excelente. Y eso en los exámenes de agraria lo preguntan bastantes veces cuando uno quiere preparar una disolución iónica y una disolución molecular. Por ejemplo, si yo tengo acá un poco de sal y voy a preparar salmuera, una solución salina, ¿está? Sabemos que la sal es un compuesto inorgánico, cloruro de sodio, donde sus átomos están unidos por enlace iónico. Y cuando yo agrego la sal al agua, automáticamente, ¿qué sucede, muchachos? Automáticamente esos cubitos de sal ya se disuelven. Y es porque el sodio y el cloro se han separado. ¿Qué le pasó al sodio? El sodio ha sido rodeado, ojo, atención con eso, el sodio ha sido rodeado. ¿Por qué ha sido rodeado? El sodio ha sido rodeado por cargas negativas del agua. ¿Ya? ¿Y sabes qué preguntaron por ahí en agraria? ¿Cómo se llama el enlace que se ha dado acá? Entre la molécula del agua y el sodio. ¿Qué enlace se ha dado entre la molécula de agua y el sodio? No vayas a decir puente hidrógeno, ¿ah? ¿Cuál sería? El enlace, ¿cómo se llamaría? Ahí está, muy bien. Ion dipolo. Ese es el enlace. El ion y el dipolo. Ese es el enlace. No hay puente de hidrógeno. No hay puente de hidrógeno. Y lo que podríamos aclarar es que acá está ocurriendo una hidratación catiónica. Catiónica, ¿no? Porque el sodio es un catión. En cambio, en el caso del cloro, las moléculas de agua, ¿qué cosa estarían formando alrededor del cloro? Estarían rodeando con su carga, ¿qué carga? ¿Qué carga? Lo estarían rodeando con su carga positiva, ya que el cloro es un anión. Lo estarían rodeando con su carga positiva. Mira. Y también acá hay un enlace ion dipolo, otro enlace ion dipolo. Y estaría ocurriendo una hidratación, ¿de qué tipo? ¿Hidratación de qué tipo? Aniónica. Esta es una hidratación aniónica. Así es. Pero muchos jóvenes confunden esta disolución, ¿ya? Y acá termino, mira. Confunden esa disolución, muchas veces lo confunden jóvenes a esa disolución con la disolución molecular. Entonces, cuando uno ve la disolución molecular, es diferente. Voy a poner acá, mira. ¿En qué se distingue la disolución molecular? Primero, que en el caso de la disolución molecular, yo tengo acá un recipiente con agua y lo que voy a agregar va a ser un compuesto orgánico. Por ejemplo, voy a agregar sacarosa. ¿Ustedes saben la fórmula de la sacarosa o no? Claro, profe, la fórmula de la sacarosa, que es un disacárido. ¿Cuál sería la fórmula de la sacarosa? La sacarosa es un disacárido, fórmula C12H22O11. Pregunta clásica, ¿qué hace agrario? Cuando se agrega azúcar al agua, ¿ocurre hidrólisis del azúcar? ¿Verdadero o falso? A ver. Tengo un café, ahí está, para el invierno, tengo un cafecito y le estoy agregando azúcar. La pregunta es, ¿el azúcar se hidroliza en el agua del café? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? ¿Qué dicen? Claro, eso es falso, muy bien. Lo que pasa es que el azúcar sacarosa es la unión de una glu más una fru.
¿Sí? Ahí está. Esa es una sacarosa. Y acá está unida con otra sacarosa, miren. Ahí está, otra. Ahí está. Entonces, ¿por qué el agua dice que los va a separar? Porque el agua va a separar a las moléculas de sacarosa. No va a separar a la glucosa con la fructosa. ¿Y cómo va a separarlos? Los separa porque la sacarosa, que es la unión de una glu más una fru, tiene grupos OHs. Y como tiene grupos oxidrilos, los azúcares tienen grupos oxidrilos, ¿el agua qué hace? El agua se va a unir a través de puentes de hidrógeno. Ahí se va a unir. Mira. Y con eso el agua estaría separando a las moléculas de sacarosa. No se hidroliza, porque a veces los jóvenes dicen, profe, pero el agua no es el disolvente y no lo va a hidrolizar. No, el único que puede hidrolizar este enlace son las enzimas, nadie más. ¿Está claro? Solamente las enzimas. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Entonces, esto sería una disolución molecular. Esto sería una disolución molecular. Y esto de acá sería una disolución iónica. ¿Ya? Iónica y molecular. ¿Bien? Listo. A ver, ¿qué me dice por acá? Profe, una pregunta. ¿Un protozoario sin estructura de locomoción puede pertenecer a los siguientes niveles? A ver, sin flagelo. Dedo sería, ¿no? Claro. Célula y organismo, porque te dice un protozoario. Célula y también individuo, ¿no? Esa sería la clave. Dedo sería, ¿no? No puede formar poblaciones, así que se descarta la A, la B y la C. Y la E, ¿no? Porque tendría que decirte protozoarios, en todo caso, ¿no? De una especie. ¿Ya? Dedo sería. Muy bien, muchachos. Uy, ya me recontrapasé. Lo dejamos ahí. ¿Ya? Lo dejamos ahí. Cuídense, muchachos. Listo, Estamos profesor, bien. gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos.